Bienvenidos a mi podcast. Soy la estudiante Yaneli Betsabe Rivera Santos del segundo ciclo de la Facultad de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la redacción científica, basándonos en las pautas esenciales que nos ofrecen Cisneros y Olave en su obra Redacción y publicación de artículos científicos. En este episodio exploraremos los capítulos 39 al 62, donde desglosan las estrategias discursivas clave que pueden transformar la forma en que comunicamos nuestras investigaciones. Aprenderemos sobre la estructura adecuada, la claridad del lenguaje y la importancia de una argumentación sólida. Si eres investigador, estudiante o simplemente alguien interesado en la escritura científica, este episodio es para ti. Comencemos. En primer punto, comenzaremos con la estructura de un artículo científico. El título. Desde una perspectiva funcional, el título es la parte del artículo que sirve para informar el tema tratado en el texto. Por esta razón, el título responde a la pregunta: ¿de qué se trata esencialmente el contenido? Y funciona como etiqueta del trabajo. Esta función de identificación se extiende hasta su utilidad en los buscadores y bases de datos, donde resulta definitivo para hacer que el artículo sea visible y tenga potencial de difusión. Un título debe tener al menos estas características: breve, no sobrepase de un renglón. Las normas APA limitan la extensión del título a 12 palabras como máximo. Completo. Debe representar la idea del contenido general del trabajo. 2 o 3 palabras puede que no sea suficiente. Preciso y adecuado. Debe ser congruente con la idea principal y los objetivos. Concreto. Debe evitarse las ambigüedades. En ciertos casos se puede clarificar con subtítulos. Los autores. El nombre que aparece después del título en la línea del autor pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito. Esto es, quien está dispuesto a sostener lo que enuncia. Asegura que el texto cumple con todos los requisitos formales y éticos que la publicación científica implica. No obstante, es común que el proceso de arbitraje indique al autor investigador que envíe sus textos sin incluir la línea de autor en la versión para revisar, sino en archivo independiente. Ningún artículo es finalmente publicado bajo el anonimato. Pasamos al resumen. El resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis, es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta: ¿qué contenido presenta el artículo? E igual que el título. Funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y bases de datos. Asimismo, el resumen es la macroestructura del artículo, constituida a partir de las macroproposiciones que se infieren con la aplicación de macroreglas semánticas. Estas se organizan siguiendo la estructura IMRID y ajustando su extensión a los requerimientos particulares de cada publicación. Oscila entre 150 y 250 palabras. Es crucial escribirlo al final, una vez que se tenga claridad sobre el contenido del artículo. Palabras claves. Se definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente de 3 a 5, de acuerdo con cada política editorial, su contenido completo. La funcionalidad es idéntica a la del resumen y al título, en cuanto al etiquetado del artículo, y responde a la misma pregunta del primero, con una respuesta todavía más sintética. Es necesario diferenciar las palabras claves de los descriptores. Las primeras
son conjuntos de términos controlados internamente a partir de las ideas del documento, con base en lo que el autor considera semánticamente más representativo. Las segundas son términos finitos cuyo control es externo al autor investigador y a su texto. Control que reposa sobre fuentes especializadas como los tesauros. Introducción. La introducción debe comenzar con un contexto amplio del tema antes de enfocar la atención en la pregunta de investigación específica. Se puede utilizar la técnica de lo general a lo específico. Es importante incluir referencias a investigaciones previas relevantes y explicar la brecha que se está abordando. Concluir la introducción con los objetivos del estudio o hipótesis proporciona un mapa claro para el lector. Algunos errores frecuentes en el caso del encabezado: escribir introducción es innecesario y rompe la norma APA. En el caso de la problematización, iniciar repitiendo el resumen o una parte de manera literal, o exagerar la justificación diciendo que el estudio es imprescindible, son errores que no se deben introducir en la introducción. Métodos. En esta sección es esencial describir la metodología de manera exhaustiva, detallar el diseño del estudio, la población, las técnicas de recolección de datos y el análisis estadístico utilizado. Utilizar un lenguaje preciso y evitar ambigüedades es clave. Esto no solo ayuda a la reproducibilidad del estudio, sino que también demuestra rigor científico. Algunos errores frecuentes son, en el caso de los procedimientos, la falta de correspondencia entre instrumentos y procedimientos, omitir las citas correspondientes a métodos o técnicas ajenas, explicar teóricamente las técnicas utilizadas en vez de justificar su pertenencia en la investigación presentada, describirlos en manera de desorden, omisiones o faltas éticas, y la falta de correspondencia entre procedimientos y los resultados. Son errores que no deberían de insertarse en la metodología. Resultados. Presentar los resultados de manera lógica es fundamental. Utilizar tablas, gráficos y figuras puede facilitar la comprensión de los datos complejos. En esta sección se deben presentar los resultados de forma objetiva, evitando interpretaciones. La clave es mostrar lo que se ha encontrado, sin entrar en explicaciones que corresponden a la discusión. Errores frecuentes en la elaboración de resultados para artículos de investigación son: introducir tablas o figuras sin mencionarlas en el texto, ubicar tablas o figuras en formato de página horizontal, cambiar el tipo de letra entre tablas, figuras y texto, tener tamaños de caracteres ilegibles en las tablas o figuras, es decir, que no se puedan observar por el lector, pintar la tabla con colores fuertes, se sugieren de color blancas siempre, omitir la cita de una tabla ajena, omitir la aclaración al pie de abreviaturas o símbolos especiales utilizados. Discusión. Aquí es donde se interpretan los resultados. Comienza recapitulando los hallazgos más relevantes y su relación con la literatura existente. Se deben abordar las implicaciones de los resultados, cómo contribuyen al campo y qué preguntas quedan sin respuesta. También es importante discutir las limitaciones del estudio y sugerir direcciones futuras para la investigación. Claridad y concisión. La claridad en la redacción es fundamental para mantener el interés del lector. Se recomienda evitar jerga técnica a menos que sea necesaria y siempre definir términos especializados cuando se introducen. La concisión se logra eliminando información redundante y asegurándose de que cada palabra cuente. Leer el artículo en voz alta puede ayudar a identificar frases largas o confusas. Uso del lenguaje y estilo. Utilizar un lenguaje formal y académico es crucial. La voz activa en lugar de la pasiva.
puede hacer que la escritura sea más directa y menos ambigua. Es recomendable evitar el uso de pronombres en primera persona, manteniendo un tono objetivo. Sin embargo, en algunos campos, el uso de nosotros puede ser aceptable para fomentar un sentido de colaboración. Revisión y edición. La revisión es un proceso iterativo. Es útil dejar el artículo reposar durante unos días antes de revisarlo, permitiendo que el autor vea el texto con ojos frescos. Considerar la retroalimentación de colegas o mentores puede proporcionar nuevas perspectivas y detectar errores que el autor puede haber pasado por alto. Revisar aspectos gramaticales, de formato y estilo es esencial antes de la presentación final. Consideraciones éticas. La ética en la investigación es un tema crítico. Esto incluye la correcta citación de fuentes para evitar el plagio y garantizar el reconocimiento del trabajo de otros. Además, se debe ser transparente sobre posibles conflictos de intereses y la financiación del estudio. La integridad en la presentación de datos es fundamental para mantener la credibilidad en la comunidad científica. La importancia de la redacción científica. Comenzaremos destacando por qué una buena redacción científica es esencial. No se trata solo de presentar datos, se trata de comunicar ideas de manera efectiva. Los artículos bien escritos son más propensos a ser leídos y citados, lo que incrementa su impacto en la comunidad científica. Además, la redacción clara ayuda a evitar malentendidos y permite que los hallazgos sean accesibles para una audiencia más amplia, incluidos aquellos que no son expertos en el tema. Hemos llegado al final de este episodio, donde hemos explorado las pautas esenciales para la redacción de artículos científicos, según el enfoque de Cisneros y Olave. Desde la estructura fundamental de un artículo hasta la importancia de la claridad, la concisión y la ética en la investigación. Hemos cubierto aspectos cruciales que pueden ayudar a los investigadores a comunicar sus hallazgos de manera efectiva. Recuerda que cada sección del artículo cumple un propósito específico y que una buena redacción no solo mejora la visibilidad de tu trabajo, sino que también contribuye a la integridad y la calidad de la ciencia. La escritura científica es un arte que se puede perfeccionar con la práctica, así que no dudes en aplicar estos consejos en tus propios proyectos. Esperamos que lo aprendido hoy te inspire a abordar tus futuros escritos con confianza y claridad. Si tienes preguntas o deseas compartir tus propias experiencias en la redacción científica, me encantaría escucharte. No olvides seguirme para más episodios donde continuaremos explorando el mundo de la investigación y la publicación. Gracias.